las clases. Entonces, ay, me faltó compartir pantalla. Pantalla completa, compartir. Mm, Esto, eso. Listo. Bueno, rápido, ¿no? Para no perder tanto tiempo. La clase pasada vimos más ejercicios, más cosas, resumen de las posibles dudas. Ay, perdón. Las posibles dudas que podían tener de los capítulos pasados, ¿no? Creo, ahorita lo estuve pensando y creo que a lo mejor la mayoría de las personas que tienen dudas o que no lo saben es porque pues probablemente no han visto las clases, ¿no? Entonces, mejor no vayamos a repasar porque de por sí nadie entra a la clase. Y luego, pues no sé, como que es difícil. O sea, entiendo, yo también cuando estaba en línea, es difícil ver todas las clases cuando me lo piden. Pero bueno, no, el tema no es eso, ¿no? El tema es que, pues, si tienen dudas, pues nada más vean las clases, ¿no? Vean las grabaciones y se supone que ya con eso debería estar completito, ¿no? Igual también aquí está todo mi archivo, si no les gusta perder tanto tiempo viendo una clase, pues ahí está el, pues todo el texto, ¿no? Ahora sí que lean y ya estuvo. Pero bueno, en la clase pasada nos quedamos con las funciones anónimas, recursivas y de menú. Esas son bueno, son relativamente sencillas, al menos deberían de poder entenderlas. ¿Qué hacen? Una función anónima es una función que ocupa lambda, lambda, y además es una función relativamente sencilla, pero que hace un proceso complejo o muy útil, pues, muy necesario, y ese proceso, pues, se puede reducir a una sola línea, ¿no? Y en este caso, esto está mal, porque sí se está nombrando y la función se llama suma, pero pues se ocupa el principio de que es una suma anónima, ¿no? Por así decirlo. Eso es una suma, perdón, eso es una función anónima, una función de una sola línea que no necesitamos guardar, ¿no? A la hora de llamarla. Una función recursiva es aquella función que se llama a sí misma. Esta es la función que se está creando y esta, dentro de su definición, está la propia función, ¿no? Entonces, eso es una función recursiva. Aquí vemos varios ejemplos donde la función se llama a sí misma, se llama a sí misma, se llama a sí misma, ¿no? Aquí en este caso se está llamando a sí mismo otra vez. Y de hecho potencia también. Luego otra es funciones menú. Esta ya deberían de toparla. Está muy rápido, nada más es un while true. Y si la opción que le estamos pidiendo al usuario no está dentro de las opciones que nosotros le dijimos que estaban disponibles, entonces va a pedir otra vez, ¿no? Que dé otra opción. Ahora sí que por favor. Eh, en este caso, hay menús, hay submenús, hay muchas formas de hacerlo mucho más complejo, pero pues cada quien con sus gustitos, ¿no? Hay formas bonitas, hay formas feas, hay formas complejísimas, hay formas muy sencillas, pero pues cada quien con su forma de ejecutar un menú, ¿no? Luego, ya ahora sí con las clases, eso es lo que estuvimos ya al final de ayer, ¿no? Que son el método constructor, self, init, atributos y funciones, ¿no? Nosotros, al necesitar una plantilla, recordemos que una clase es una plantilla, es básicamente el molde sobre el cual van a salir más objetos. Lo comparan mucho con un molde de galletas, ¿no? Nosotros tenemos la masa de forma plana, sin forma, pues sí, es galleta, sí, pero no tiene ninguna forma. Y nosotros tenemos nuestra plantillita que va a cortar esa masa y le va a dar una forma de humanita de galleta, por ejemplo, ¿no? O una estrella o un círculo, le va a dar una forma, ¿no? Y el molde no es como tal un objeto, solamente es un molde. Esa cosa nos va a ayudar para crear objetos, ¿no? Y todos los objetos se van a aparecer en un sentido que es que tienen el mismo molde, ¿no? Todos ocupan el mismo molde. Entonces, este molde tiene un nombre, ¿no? Ese se llama clase. Y dentro de esta clase, dentro de este molde, le vamos a pasar, ¿no? Características, básicamente. Estas características son, pues justamente, ¿no? Los atributos y funciones. Incluso le podemos dar variables directamente, ¿no? Le podemos dar, sí, le podemos dar variables, como en la librería de más, ¿se acuerdan que tenía un punto pi? Pues justamente pi es un valor, es una variable. Le podemos entregar variables, ¿no? Directamente a, el, a la plantilla, ¿no? A la clase. Lo podemos guardar dentro de la clase. Entonces, nosotros tenemos aquí un método constructor. Un método constructor de hecho, se le llama dunder. Lo busqué ayer, es un dunder.
Method, Dunder Method o Magic Method. Básicamente, estos Dunder Method son aquellos que tienen dos líneas al inicio y dos líneas al final, ¿no? ¿Por qué son Methods? Dunder no tengo ni idea de qué significa, la verdad, pero Magic, Magic sí sé qué significa, ¿no? Magic es obviamente mágico o es algo como wow, ¿no? Algo como que dices, a la bestia, ¿esto de dónde salió? Pues eso, pues una tecnología tan avanzada que parece magia, ¿no? Por así decirlo. Entonces, básicamente, un Magic Method lo que está haciendo es, se va como a las bases, a lo más, ¿cómo se le llama? A lo más, como a lo más básico de la programación. ¿Se acuerdan? No sé si sepa, bueno, no sé si se acuerdan porque sí lo dio el profesor, que hay distintos lenguajes de abstracción, ¿no? Y distintos niveles de abstracción. Entonces, por ejemplo, Python es un nivel relativamente poco abstracto, ¿no? Es si una función se llama print, pues es obviamente que va a imprimir, ¿no? Si una función se llama, no sé, count, obviamente que va a contar, ¿no? Si una función se llama más, o bueno, si una operación es un más, un menos, un asterisco, tal vez, pues obviamente son operaciones matemáticas, etcétera, ¿no? Pero hay lenguajes mucho más abstractos, como lo son C, C++, Java, todos esos lenguajes horribles que escuchamos de los 80s, 90s, pues todos esos lenguajes son mucho más abstractos, ¿no? Entonces, básicamente es lo mismo. Es como si Python tuviese un lenguaje normal, poco abstracto, bueno, sigue siendo abstracto, pero no tan abstracto, y dijera, ok, todavía tengo mis funciones que vienen desde C, ¿no? Vienen desde la forma súper básica, ¿no? Que es mucho más abstracta, obviamente, y es desde como C, por ejemplo, ¿no? Entonces, imagínense que insertaron un poquito de C, del lenguaje C, en el lenguaje de Python. Imagínenselo así, ¿no? Entonces, por eso es mágico, porque es mucho más avanzado, pero al mismo tiempo es mucho más complejo, ¿no? De entender. Entonces, estos métodos mágicos, que son los de guión guión, pues sirven para realizar cosas muy, muy, muy curiosas, ¿no? Son muy específicas, ¿no? Y pues realizan cosas muy, muy, muy especiales. Por ejemplo, en este caso, el de init, pues sirve para crear, ¿no? Para crear el objeto. ¿Qué significa crear el objeto? Pues no es nada más como de que, ah, sí, ya está, ¿no? No, no, no. A la hora de la programación, de verdad programar en un lenguaje bastante básico, como lo sería C, pues no solo es créalo y manténlo por ahí, ¿no? No, necesito una ubicación donde voy a guardar el objeto, porque, pues, quieras o no, cualquier objeto, sea máquina o sea lo que sea, ocupa espacio físico. Entonces, dentro de la máquina necesitamos una ubicación específica, necesitamos una coordenada de unos y ceros, pero va a ser una coordenada en donde estamos guardando el objeto y este objeto va a ser tal longitud y va a tener tantos caracteres, por lo tanto tiene tantos bytes, tal, 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 ¿no? Todo ese pues, desmadrito lo maneja init. Todo eso que nosotros no sabemos cómo se utiliza, todo eso lo maneja init, que es asignar un espacio de memoria para tal variable, que es necesitas darle un tipo de dato que se va a guardar, que bla, 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 todo eso es init, ¿va? Todo eso lo hace init y nosotros así como de que, wow, ¿cómo eso? ¿Quién sabe? Cuando ustedes se metan a, a ver cómo se programa en C y cómo se programa en quién sabe qué otros lenguajes horribles, ya lo sabrán, ¿no? Pero ahorita nada más veámoslo así como magia, de que este güey sabe dónde lo va a ubicar, sabe lo que está ubicando y sabe cuánto pesa y sabe un buen de cochinadas, ¿no? Pero además nosotros podemos ocuparlo y decirle, ok, quiero que además me guardes este valorcito y me guardes este valorcito, ¿no? Entonces, eso es un constructor, ¿vale? Es algo así súper magiquísimo, algo que no entendemos, pero que nos sirve, ¿qué? Para crear, ¿ok? Nos sirve para crear. Luego, obviamente, dentro de la misma clase, recuerden, la clase es el molde, el objeto sería la galletita, ¿no? Entonces, la galleta tiene características. Esas características son las que estamos dando con el propio molde, ¿no? Nosotros como programadores podemos crear el molde, ¿no? Directamente. Y al crear ese molde, pues podemos decirle como de que, ok, el molde va a ser de esta forma específicamente y necesito tales datos
la galleta, por ejemplo, ¿no? Necesito que él tenga un bracito. Entonces, necesito yo decirle, ok, vas a tener un bracito aquí, vas a tener un bracito acá, una piernita aquí, otra piernita acá y una cabeza, y ya tienes una galletita de humano, bueno, de personita, ¿no? Entonces, más o menos es eso. Estas características son solo eso, son argumentos para definir al molde, ¿no? Y todas las galletas van a contener esa misma característica, ¿ok? La característica puede variar, por ejemplo, no es lo mismo un bracito en un humano, ¿no? Tenemos que Dios agarró un molde de humano y dijo, ok, todos los humanos van a ser así, ¿no? Y ok, cada quien es distinto, cada humano es distinto, claro, pero todos son humanos, ¿no? Al final de cuentas, no, un humano no va a ser un conejo o un humano no va a ser una planta, ¿no? Al final de cuentas, todos los humanos son humanos. Entonces, cada uno tiene sus características variantes y cada uno va a tener características distintas, pero Diosito es muy inteligente y dijo, ok, todos van a ser humanos, ¿no? Pues obviamente los argumentos de cada humano, de cada característica de humano, van a cambiar dependiendo sí, dependiendo del humano, ¿no? Dependiendo de qué pareja salió. Entonces, esas son las características, ¿no? Nosotros podemos decirle, ok, tú, específicamente humano, vas a necesitar guardar estas características. ¿Cuáles son esas características? Ah, pues vas a tener cabello, ¿no? Ok, y el cabello obviamente puede variar, ¿no? El cabello puede variar a verde, azul, rojo, bueno, esos son colores, ¿no? Pero me refiero a que negro, castaño, rubio, naranja, ¿no? Etcétera. Pero al final de cuentas todos tienen color de cabello, ¿no? Por ejemplo, un humano tiene, ah, no sé, color de ojos, color de piel, estatura, anchura, lo que sea, ¿no? Peso, todos esos son variables, ¿no? Pero necesito crear un espacio sobre el cual esa característica existe, ¿no? Entonces, eso es mi molde, eso es lo que está haciendo perdón, eso es lo que está haciendo mi init, ¿ok? Está generando el espacio sobre el cual voy a guardar las características. Ujú. Y aquí, como dice, pues ese espacio puede estar de forma predeterminada. Por ejemplo, los bebés, ¿no? Un humano también nació bebé, pues. Entonces, pues un bebé, ¿qué edad tiene? Pues cero, ¿no? Porque pues acaba de nacer. Todos los bebés nacen con cero de edad, todos los bebés nacen con cero dientes, todos los bebés nacen con ojos. Bueno, eh, imaginemos, ¿no? Que todos los bebés nacen igual, básicamente. Y hay algunas características que no. Por ejemplo, un bebé sí nace con color de piel distinta y todo, ¿no? Pero pues todos los bebés nacen con, o mujer o hombre, pues, ¿no? También. O mujer o hombre y ya estuvo. No hay como que en medio. Bueno, pues, no, sí, no, imaginemos que no. Imaginemos que no hay en medios, ¿no? Eh, Entonces sí, o uno o el otro, pues es una cantidad limitada de opciones o una cantidad predeterminada, ¿no? De opciones. Entonces, eso, por ejemplo, eso también se puede hacer. A la hora de crear un humano, podemos decir, ok, pues la cantidad predeterminada tiene características predeterminadas. Por ejemplo, imaginemos que no tenemos solo humano, tenemos humano, humano, bueno, va a ser, no sé si se considera racista, pero tenemos un humano de África, ¿no? Sabemos, o por experiencia, vamos a decir, que la mayoría de humanos de África, pues son negritos, ¿no? Son muy, 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 muy morenos, ¿no? Entonces, podemos decir, ok, por predeterminado, te voy a decir, todas las personas que nazcan en África, excepto creo que Elon Musk, por ejemplo, este, son negritos, ¿no? Directamente, voy a decir. Entonces tú, ok, pues va, le pones un valor predeterminado. Si la persona que está registrando, o no, si el usuario que está registrando una nueva persona dice, no, el bebé que acaba de nacer o el nuevo humano que acaba de nacer no es moreno, entonces ya le especifico, ok, la persona que acaba de nacer pues no es morena, ¿no? Es güerito, o es, no sé, es Elon Musk, ¿no? Lo que sea. El tema es que, pues son opcionales, ¿no? Lo típico, es opcional, es no opcional, es definible, es variable, lo que sea, ¿ok? Entonces, nosotros al llamarlo, tenemos que ocupar esto, nombre de la clase, y entre paréntesis, como si fuese una función, ¿no? Tenemos que llamar a la clase, y dentro de los argumentos de esta clase,
tenemos que darle precisamente los argumentos, ¿no? Que vamos a ocupar. Puede ya existir valores predeterminados, les digo, pueden no existir los valores predeterminados, etcétera, 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 ¿no? Y el método constructor, el Dunder Method o el método mágico, que es init, ya directamente va a crear el objeto con las características que nosotros le demos, ¿ok? Lo va a guardar en memoria, va a ser un buen de cochinadas que nosotros no entendemos, pero el tema es que existe, ¿no? Existe esa cosa. Y en caso de que nosotros no especifiquemos el Dunder Method o el método mágico, se genera de forma predeterminada, ¿ok? De todas formas se genera. Pero en ese caso, en caso de que no especifiquemos el método mágico, entonces necesitamos que, no podemos darle variables. Ajá. Aquí, dentro del nombre de clase, no podemos darle variables, ¿okey? ¿Por qué? Porque, pues, nunca especificamos aquí arriba que iba a ocupar, ¿no? Que iba a ocupar argumentos. Luego, si ven, todos tienen self. Este tiene self, que es de hecho el mismo de aquí arriba, este tiene self. En los ejemplos también tiene self. Ay, güey. Clases, método constructor. Ay, cabrón. Método constructor. Aquí, por ejemplo, tenemos a self, self. De hecho, en todos lados está self, ¿no? Pues self lo que significa es el nombre de la variable, ¿ok? Precisamente es el propio nombre de la variable. Ujú. Cuando queremos ocupar una función, tenemos que ponerle siempre, crear una función, perdón, tenemos que ponerle siempre, siempre, siempre self, ¿ok? Esta es regla, esta es ley. ¿Por qué? No sé, también es un método mágico, no sé cómo funciona eso de self. O sea, ¿qué está haciendo Python para decir, ok, self no es una variable, self es otra cosa? No sé cómo lo está haciendo, pero el tema es que self básicamente lo único que está diciendo es nombre de la variable, ¿ok? Le estamos dando el objeto propio, ajá, el propio objeto. ¿Y cuál es el propio objeto? Pues precisamente es este, ¿no? Si yo ya tengo un objeto el cual tiene la forma de perro, perro sería mi clase y sería mi molde, básicamente, y tengo que las características propias del objeto son Fido, 3 Chihuahua, Applehead. Entonces, mi perro va a contener esas características, pero sigue siendo de la clase perro, ¿no? A pesar de que sea un poquito distinto del, del perro promedio, pues sigue siendo un perro, ¿no? Y obviamente ese perro tiene funciones, ¿no? Ese perro tiene métodos. Entonces, ese perro, este, pues nos permite hacer este tipo de cosas, ¿no? Que es llamar a las funciones, llamar a los métodos. Pero pues si ves, nosotros nunca le dimos un argumento, ¿no? Directamente, nunca le dimos un argumento, pero para eso sirve self. Self directamente ocupa el objeto que le estás dando como argumento, ¿ok? Eso es lo que está haciendo self. Bueno, ya suficiente, ¿no? Con eso, este ejemplo ya lo habíamos visto ayer, que, ¿qué está pasando aquí? Que cambiar los valores podemos cambiar los valores de que están guardados, que caracterizan al objeto. Le podemos cambiar los valores, básicamente, por lo que se nos antoje, y podemos hacer la cantidad de veces que queramos las funciones, ¿no? Etcétera. En este ejemplo, perro es la clase, esto está mal escrito, y mi perro es un objeto de la clase. Dentro de mi perro existen datos que los caracterizan, y estos son nombre, edad y raza, ¿no? Demasiadas comas. Luego viene una persona, ¿no? Un humano, por ejemplo. La persona pues tiene nombre, dirección, teléfono, email. Bueno, imaginemos, hay muchas otras características, ¿no? No sé, color de piel, no importa eso. Esos son características físicas, ¿no? Pero imaginemos que esta es una persona digital. Entonces tiene nombre, dirección, teléfono, email, etc. Podemos hacer varias funciones, como lo son mostrar su información o modificar su información directamente. Son funciones específicamente para eso. Ya aquí, por ejemplo, estoy creando el objeto. Este es el objeto, esta es la clase del y estas son las características que le pertenecen al objeto, ¿vale? Esta es una función, básicamente, una función de la clase, ajá, y, realiza algo, ¿no? Pues sí, realiza algo, básicamente. Y personita.email, que es un atributo que está dentro de personita, dentro del objeto,
pues también se puede imprimir, ¿no? Se puede hacer así, que es una impresión y veamos que aquí solo estoy imprimiendo el email, ¿vale? Eso es todo. Luego, persona aquí es lo que estoy diciendo ese resumen. En este ejemplo, persona es la clase, personita es un objeto en esa clase, de esa clase. Dentro de personita existen datos que lo caracterizan, existen datos que lo caracterizan, bla, 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 y estos son su nombre, dirección, email y teléfono, ¿no? Obviamente se puede poner mucho más complejo, tanto como queramos, pero el tema es que yo, al crear mi propia clase y al crear mis propio molde, digo, ok, mi molde solo va a guardar su email, su nombre, su dirección y su teléfono. Nada más, no necesito nada más. ¿Por qué? Porque no me interesa o porque no lo quiero, etcétera. Luego llegó otro que es un contacto. En este contacto, de nuevo, tengo mi método constructor. Ese método constructor siempre, siempre, siempre se tiene que ocupar. Bueno, si quieres, ¿no? Usualmente se ocupa siempre, ¿no? Pero pues, es un si quieres, también es opcional. No necesitas hacerlo. Pero aquí, por ejemplo, yo estoy haciendo una clase que ocupa nombre, teléfono y última llamada y tiempo última llamada son valores predeterminados. Ujú. Esos de por sí ya son valores predeterminados. Y veamos que además le estoy dando tres funciones: llamar, mostrar función y modificar función. Y una cuarta que, pues si se acuerdan, les dije que es un dunder method. ¿Por qué? Porque empieza y termina con guión bajo. Si empieza y termina, es decir, es ambos específicamente, empieza y termina con guión bajo, es un dunder method o magic method o método mágico, ¿vale? Es algo que no entendemos nosotros los mortales, tal vez los del C y los de Java lo entiendan mejor, pero nosotros apenas estamos aprendiendo, ¿no? El tema es que aquí estoy poniendo yo dos funciones del dunder method, ¿vale? Dos funciones especiales. Son esta y esta. Ajá. Una es init en sí mismo, de hecho, su traducción literal del inglés al español es en sí mismo o dentro de sí mismo, básicamente. Y str, pues suena muy parecido a string, ¿no? Entonces, pues básicamente es eso, string. Nosotros al querer ocuparlo como string, al querer modificar. ¿Te acuerdan que había una función que lo que hacía era str entre paréntesis el objeto? Y lo que hacía era, le tenías que dar un objeto y ese objeto lo transformaba a un string. Pues básicamente es eso. Esto lo está haciendo así. Cuando nosotros metamos a un objeto que es de la clase contacto y lo queramos transformar a string, entonces ocupa esta función. Ujú. Se ocupa esta función, ¿vale? Y yo le estoy especificando explícitamente qué va a regresar esa función, ¿vale? Existen muchos, 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 muchos métodos Dunder, muchos métodos mágicos. Hay bastantes, hay bastantes. Y en general, solamente, o sea, y en general también les puedo decir que siempre se crean, siempre, siempre, siempre se crean. No es posible que, o bueno, casi siempre, ¿no? Hay algunas que no se ocupan en todas, pero cuando tú creas una clase, esta de por sí, así de por sí, te lo juro, va a tener ya varias funciones creadas. ¿Cuáles son esas varias funciones creadas? Pues precisamente los métodos mágicos. De hecho, podemos ver cuál es una función que creé muy chiquita. Por ejemplo, aquí perro, ¿no? Perro solamente tiene dos funciones, init y saludar. Vamos a ejecutarlo y vamos a ver qué pasa si yo agarro help, pues, precisamente perro, ¿no? Este tiene al menos, a la bestia, bueno, al menos tiene init, que sí, lo especifiqué yo, tiene saludar, que lo especifiqué yo también, y tiene dict y weakref, ¿ok? Estos métodos se crearon de forma predeterminada y yo nunca lo especifiqué, ¿no? Pero, por ejemplo, vamos a avanzar, ¿no? Vamos a avanzar un poquito y ahorita les muestro otro que South Perro. Déjenme más abajo, más abajo. De hecho, este de persona ya lo hice, ¿no? Sí, según yo ya. Vamos a poner ahora persona, ¿no? Vamos a investigar a mi persona. Y aquí justamente me aparece init, la función que utilizamos, ¿no?
y me dice modificar información, mostrar información y también me está dejando dict y weakref, ¿no? Esos son los métodos mágicos, son los que nosotros no entendemos, ¿no? Tal vez. Luego, aquí en este otro, en este nueva clase, me está diciendo, ok, existe mi función init, obviamente, porque la estoy definiendo, la estoy definiendo, y luego existen mis funciones llamar, mostrar información, modificar información y este nuevo método, Dunder Method, ¿no? Mi nuevo método mágico. Entonces, pues vámonos a algo rápido, ¿no? Primero, creo yo mi contacto, le digo que, ok, mis valores son, se llama Alfredo y su número es tal, ¿no? Y lo voy a guardar en mi variable Alfredo. Luego, mostrar información, eso es lo que apareció aquí, ¿no? Luego digo, ok, vamos a llamarle a Alfredo y es lo que está pasando aquí mismo, ¿no? Dice, llamando a Alfredo, su número, y me dice, presiona Enter para finalizar la llamada, ¿no? Aquí yo le puse, ok, va, le voy a poner enter, pero antes déjame le pongo un mensajito. Imaginemos que esto es lo que hablamos, ¿no? En persona. Le dije, mensaje para la persona que le estoy llamando o lo que sea. XD. Es lo que le dije a la persona, ¿no? Y ya aparece llamada finalizada con éxito y la duración de la llamada, ¿no? Todo eso es esta función. Luego le vuelvo a presionar mostrar información y me dice nombre Alfredo, teléfono tal, esos datos no cambiaron, pero veamos que estos datos sí cambiaron. La última llamada ya no es none, porque ese era el valor default, pero la última llamada ya cambió, ¿no? Ahora ya me está diciendo exactamente la fecha y hora y minuto y segundo en el que comencé a llamar y el tiempo que tardó esa llamada. Ujú. Luego, veamos aquí que yo estoy haciendo un print, Alfredo. Esto es muy distinto de un Alfredo.mostrar información. ¿Qué está pasando aquí? Yo, uy, uy, yo aquí estoy poniendo estas dos cosas, ¿no? Uno es personita, punto, guión bajo, str, guión bajo, eso es un método mágico y como les dije, los métodos mágicos se generan de forma predeterminada y a pesar de que hay personita, ¿no? Que es de parte de la clase de persona, ajá, help persona, a pesar de que aquí me dice, no me dice que está explícitamente creado el de esa función, el punto str esto de aquí, aunque no me dice explícitamente que ya está aquí, ¿ok? Esta función sí le pertenece a personita, ¿vale? Entonces, uy, uy, ah, Alfredo, vamos a buscar ayuda sobre Alfredo. Ujú. Y pues veamos que en este caso sí estoy definiéndolo, ¿no? Aquí sí está explícitamente definido. Init y str, ¿vale? Sí están explícitamente definidos. Pero, ¿qué pasa con la diferencia cuando yo hago este que nunca definí originalmente contra uno que sí lo definí yo personalmente? Pues veamos que hay una diferencia en que el de personita, que es una clase anterior, solo se imprime así, guión bajo main, guión bajo, punto persona, objeto en, y esto es una ubicación en, creo que hexadecimal. Según yo, este es un lenguaje hexadecimal, y lo que me está diciendo es la posición en la que está guardado en mi memoria. Bueno, no es mi memoria, es la memoria virtual, pero en la memoria virtual en la que está guardado el objeto personita, ¿vale? Esto es lo que me está diciendo. Y me está diciendo, obviamente, que la clase es esta y le pertenece al programa main, ¿vale? Y luego veamos que si yo intento ocupar este mismo Dunder method, pero sobre otra clase donde sí especifiqué explícitamente el qué va a ser ese método, entonces veamos que lo hace distinto, ¿no? Lo transforma totalmente. Ujú. Entonces, eso es lo que hacen los Dunder Methods o los mágicos, ¿no? Son muy complejos de entender, yo creo, pero básicamente lo que hacen es, si dice str, cuando yo intente imprimirlo, se va a imprimir de esta forma explícitamente, ¿no? Hay muchos otros, por ejemplo, hay def, mira, ese, repr, hay def, del, ese del es un destructor
Es decir, nosotros tenemos constructor, nosotros tenemos destructor, nosotros tenemos eh, igualdades, ¿no? Nosotros tenemos longitudes. Hola, esto no sé qué es, pero bueno. Ah, no, nosotros tenemos larger than, less than, equal, delete, es decir, elimina, representa, es decir, muéstramelo de una forma distinta, que transfórmamelo a string, que, etcétera. Hay muchas funciones, hay muchos Dunder methods, ¿no? Ven, aquí hay un, oh, que la un chingo, y siguen saliendo, creo. Ah, no. Aquí es larger than, less than, greater or equal than, less or equal, ¿no? Eso es lo que significa. Y negative, por ejemplo, o not, algo así, pues. Pero todos estos están haciendo características de por sí, que ya las hacen, ¿ok? No necesito especificarlas, ya las hacen de por sí. Entonces ya solo falta ocuparlas, ¿no? O las puedo especificar y hacen una opción distinta, hacen una característica distinta. Y esto de hecho también se explica con el polimorfismo y es algo que se supone que debería de ver hoy, ¿va? Entonces, tenemos ya nuestro, bien entendido, nuestras clases, ¿no? Nuestras clases son un molde y con este molde vamos a crear más objetos y estos objetos tienen características y estos objetos pueden realizar funciones que las están tomando del molde, ¿no? Las funciones las están tomando del molde, ¿no? Y estas funciones realizan acciones y puedo transformar los objetos a otra clase. Como les digo, pues si tengo mi clase persona y la estoy transformando a una clase string, pues es cambiar de clase, ¿no? Estoy cambiando de clase. Pero bueno, ya tenemos todo eso. El encapsulamiento o la encapsulación es, como dice aquí, un mecanismo para reunir datos y métodos dentro de una estructura ocultando la implementación del objeto, es decir, impidiendo el acceso a los datos por cualquier medio que no sean los servicios propuestos. No estoy muy seguro cómo funciona eso, pero básicamente recuerdan que ya teníamos nuestro init normal, igual que siempre, pero veamos que aquí, a la hora de declarar un atributo, lo estamos declarando con guión bajo, doble guión bajo, solo al inicio, solo al inicio. Al nosotros declararlo de esta forma, estamos generando un atributo privado, ¿vale? Estamos generando un atributo privado. Y solamente cuando ocupemos una función que muestre el atributo privado, es cuando podemos adquirir el atributo privado. ¿Qué significa? Imaginemos que tenemos una persona y esta persona está tratando de ocultar su edad, ¿no? No quiere que nadie sepa su edad. Pues va, chido, se puede. Pues, pues simplemente ocupa ¿no? Este Dunder method. No sé, ¿cuál Dunder method? Nada más es un atributo privado. Y cuando alguien más diga, ok, tengo mi persona Alberto, ¿no? Quiero saber la edad de Alberto. Pues te va a decir, no, no tienes permiso para conseguir la edad de Alberto, a menos de que ocupes una de las funciones, ¿no? Una de las funciones de, por ejemplo, conseguir su edad, ¿no? Aquí, en este caso, es cuenta, un banco, por ejemplo, y quiero conseguir, justo, quiero conseguir el saldo de esa cuenta. Ay, bueno, no, ni siquiera existe el objeto. ¿Está? Pues me va a decir, mm, me va a decir, no, no se puede. Pero yo a la hora de mostrar el saldo, ahí sí me va a dejar. ¿Ya ves? No puedo ocupar, por ejemplo, este tampoco lo puedo ocupar, titular, ¿no? No me deja. Pero, por ejemplo, con personita y punto nombre, ese sí me va a dejar, ¿no? Ese sí me va a dejar. Y eso es la diferencia, ¿no? En el encapsulamiento es oculta las cosas, ¿no? No cualquiera las puede ver tan fácil. Entonces, es eso, ¿no? Se refiere a la restricción del acceso directo a los atributos y métodos de un objeto. En Python, los atributos y métodos se
que se quieren hacer privados se nombran con dos guiones bajos, ¿no? Y, por ejemplo, pues también podemos hacerlo con funciones, ¿no? Aquí una función, esta de aquí, pues ya directamente, uy, uy, no me va a dejar, ¿no? A menos de que haga esto. A ver, no, no me va a dejar. Y este tipo de encapsulamiento, por ejemplo, me sirve porque solamente cuando, no sé, cuando me dan un valor o una variable específica, ya puedo ocupar esa función, ¿no? Por ejemplo, tengo aquí un def, confirmar usuario, ¿no? Usuario. Y lo que va a hacer es un self y me va a decir, uy, necesito dos puntos al final. Dice, no sé, contraseña, por ejemplo, mía, es igual a, pues, un input, ¿no? Es un input y le voy a pedir a la persona, justo, ¿no? Ingrese su contraseña, que ingrese su contraseña y luego contraseña la puedo codificar o lo que sea, ¿no? Le puedo hacer un punto, bueno, no, al chile no sé cómo codificar, pero el tema es si la contraseña es igual que, por ejemplo, aquí arriba, obviamente tuve que haberle dado punto, guión bajo, contraseña. Ajá, es esto, ¿no? Y obviamente tengo que darle aquí también. Contraseña, ahí está. No, esto no me sirve. Y aquí está, ¿no? Imaginemos que yo tengo que confirmar al usuario, ¿no? Tengo que decir, ok, a ver, déjame, antes de darte tu saldo, pues déjame confirmar que eres el usuario, ¿no? Y ok, tengo que decirte, ok, va, pásame tu contraseña. Si la contraseña coincide con la que tengo guardada, entonces va, te doy tu saldo. Ahí sí te doy tu saldo, ¿va? Y la única función a la que puede acceder una persona X, una persona random, es intentar dar la contraseña. Y obviamente no le va a atinar si no le sabe, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, no es ese, no es titular, es guión bajo contraseña. Ahí está, contraseña. Return, mostrar saldo, de hecho. Guión bajo, mostrar saldo. Y sobre eh, self, ¿no? De hecho, ahí está. Y si no, return. Ah, no sé, falso, no sé. Sí, falso. De hecho, aquí no. Creo que es un paso. Ujú. Init, ok. Me faltó justamente la contraseña. Estoy creando el objeto. Entonces voy a llamar ¿no? Eso, ¿no? Esa es mi contraseña. Mi cuenta le voy a poner, pues, confirmar usuario, ¿no? Ahí está. Confirmar usuario. Y me va a pedir, obviamente, ingrese su contraseña y lo va a poner esta misma, ¿no? No me dejó porque obviamente lo puse mal. Era así estos. Ahí está. Ok, la canción. No le sé. Es return, mostrar saldo. Bueno, puedo hacer esto nomás. Ok, la canción. Mostrar saldo. Pues claro. Qué güey. Creo que esto va antes. Ya está. Y creo que sí se va a necesitar ocupar este. A ver, a ver. Es. ¿Cuál dije que era la contraseña? Me encanta el pista, claro que sí. Esto. Pegar. ¿Que la canción? ¿Por qué? Espérenme, estoy teniendo problemas técnicos. ¿Qué dice? Mostrar saldo, cuenta bancaria, mostrar saldo is not defined. ¿Cómo se ocupa esto entonces? Bueno, el tema es que puedes ocupar una función de estas, ¿no?
¿Qué onda? ¿Cómo funciona? Ahora vamos a decirle al ChatGPT, ¿no? Ese brother lo sabe todo. Siempre si quieres saber cómo se hace, o bueno, cómo le hago yo para conseguir la información que necesito. O sea, por ejemplo, corregir un error. Le tengo que dar dos cosas, ¿no? Le tengo que dar uno, todo mi programa, le doy todo mi programa y le digo, ok, no está funcionando, dime por qué. Y obviamente le comparto el error, ¿no? Porque si no, ¿cómo va a saber? ¿Cómo va a adivinar que bueno, cuál es mi error, ¿no? Aquí, por ejemplo, mostrar saldo, ajá, self, punto titular, ¿qué cambió? Oh, ok. Ah, ok. Mira, es que esto sí no me lo sabía, ¿no? O sea, está relativamente complejo. Pero bueno, el tema es que sí se puede, ¿no? A ver, vamos a hacerlo. Ahí está. Sí se pudo. El saldo de Juan es 1000. Ahí está. Y en caso de que le dé contraseña incorrecta, pues no me va a dar nunca su usuario, ¿no? Y ya, eso es todo. Denso, ¿no? Para eso sirven las funciones privadas y los atributos privados, ¿no? Por ejemplo, aquí, si yo digo, ay, pues qué inteligente soy, ¿no? Vamos a conseguir la contraseña, pero pues obviamente está privada. Contraseña. Pues obviamente aquí dice no tiene ese atributo porque pues está privado, ¿no? E incluso si lo hago así, según yo, tampoco me va a dejar. Exacto, no me deja. Nunca me va a dejar. Según yo, nunca me va a dejar. Entonces, pues para eso sirven tanto los valores privados, los atributos privados, como las funciones privadas, ¿no? Para que solamente con una función y, por ejemplo, una confirmación de que puede ocupar esa función, ocupe la función que le estoy diciendo, ¿no? Solamente de esa forma puede. Y hay funciones que sí se pueden ocupar de forma predeterminada. Por ejemplo, depositar, pues no me va a pedir a mí, depositador, eh, no me va a pedir una confirmación hacia el nombre, ¿no? Al que le estoy depositando. Le va a pedir, pues, ¿qué pasa si no tienes el monto en tu cuenta, ¿no? O sea, ¿qué pasa si el dinero que quieres transferir no está en tu cuenta? Pues déjame primero checo si en tu cuenta hay dinero suficiente para transferir, ¿no? Etcétera. Entonces, para eso sirven básicamente eh, los valores, los métodos y atributos privados, ¿vale? Y eso es el encapsulamiento. Es básicamente hazlo privado, ¿vale? Que no cualquiera lo pueda acceder. Y obviamente tiene sus características pues, perronas, ¿no? Luego viene la herencia. De hecho, voy a tener que actualizar esta cosa, pero ya luego lo hago. La herencia, básicamente lo que dice es, permite que una clase derivada, subclase, herede atributos y métodos de una clase base o superclase. Esto permite reutilizar código y extender el comportamiento de la clase base. Básicamente lo que me está diciendo es, tenemos nuestra clase base, un animal, pero se puede espacializar. Un animal también incluye al perro, ¿no? Pero un perro no incluye a todos los animales. Pero podemos decir, ok, un perro va a compartir todas las emociones. Nada más que va a cambiar ciertas cosas o le voy a agregar otras, ¿no? Por ejemplo, un perro, eh, no, un perro, ¿qué hace? Un perro no trepa, pero corre, ¿no? Corre. Uy, soft, y le voy a decir aquí que print, el perro corre, ¿no? Etcétera. Y esta función le pertenece únicamente al perro, pero no le pertenece a todos los animales. Hay animales que vuelan, hay animales que nadan, ¿no? Pero cuando yo cree un perro o cuando cree, por ejemplo, un gato, ¿no? Un class, no, vamos a ponerle un naves, no. Bueno, sí, es que gato es el más sencillo, ¿no? Pero vamos a decir que, no sé, es una paloma, por ejemplo, ¿no? Y aquí sería la paloma, eh, ¿cómo se dice? Cucurruquea, hace cucurrucucú.
Sí, la paloma hace eso, pero la paloma vuela, ¿no? La paloma vuela. Sí, 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 ya, ¿no? Este es perro, obviamente no. Bueno, el tema es que ambos son animales y voy a conseguir aquí, por ejemplo, el constructor se comparte a través de las subclases, pero podemos extender estas clases, ¿no? O incluso editar las funciones que ya existían, ¿vale? Puedo yo simplemente no poner este y decir, ok, no, no pongas ninguna de esas. Y a la hora yo de hacer de mi, al yo hacer mi paloma, 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 le pongo paloma vuela, pues sí, ya me va a poner eso, ¿no? Pero si le pongo mi paloma, guión bajo, punto hacer sonido, que nunca la definí aquí dentro de mi clase paloma, nunca la definí, pero sí la va a ejecutar, ¿no? ¿Y la está heredando de dónde? ¿La está consiguiendo de dónde? Pues la está consiguiendo precisamente de la clase base o la clase original sobre la cual tomé, ahora sí que tomé prestadas las cosas, ¿no? Y eso es una herencia, básicamente. Estoy tomando prestado de otro lado. Y el polimorfismo es, pues es precisamente lo que estoy haciendo aquí. Esto es un polimorfismo. Estoy yo de por sí estoy heredando funciones, ¿no? ¿Qué pasa si la función que estoy heredando la modifico, ¿no? Aquí hacer sonido ya viene heredada desde antes, pero aquí la estoy modificando, ¿no? Esa modificación, ese editar aquí de hecho, aquí me da otro ejemplo, ese editar una función que ya viene heredada, eso es un polimorfismo, ¿ok? Así de sencillo. No es nada así del otro mundo, no es nada puta madre, que estés bien. No, no, no es una función que ya tienes heredado, edítala. Eso es todo, ¿vale? Y veamos que yo al crear dos clases distintas, cada una con, o bueno, cada variable con su clase, yo al hacer la misma función, cada una tiene resultados distintos. ¿Por qué? Porque hice un polimorfismo. Cambié una función dependiendo de la clase, ¿vale? Eso es todo. Eso es polimorfismo, eso es herencia y eso es encapsulamiento. En resumen, encapsulamiento, haz privadas las funciones y atributos. Herencia es agárrate prestado de otra clase las mismas funciones y atributos y puedes editar o agregar o extender lo que quieras. Y el polimorfismo es toma las funciones y atributos de otra clase y cámbialas, ¿ok? O edítalas, dependiendo de la clase que quieran. Eso es todo. Eso es todo. Así de sencillo está la herencia, el encapsulamiento y el polimorfismo. Y hasta ahí vamos a terminar. Toda una clase solo para clases. Y lo que le viene son archivos y las formas de uso. Pues bueno, ya, suficiente. Terminamos por hoy. Muy bien. Estuvo chido, creo. Bueno, nos vemos en la siguiente clase, ¿va? Oye, tengo una duda de la ¿Qué tarea. pasó? Ajá. Eh, bueno, por empezar, no me está pidiendo que se repita en ningún momento, ¿no? El programa